¿Qué tal, mis queridos hermanos? Bienvenidos a un nuevo video de Ministerio Séptimo Milenio, a un nuevo tema de esta serie titulada La Cruz del Padre y el Hijo, donde estamos avanzando juntos. Yo voy aprendiendo a la par de ustedes a medida que vamos presentando estos temas que son tan apasionantes, ¿sí? Es el punto central del Evangelio. El tema que hoy nos trae para que podamos estudiar juntos el Señor es el chivo expiatorio. Vamos a hablar del tema de los sacrificios de corderos, este sistema establecido por Dios. Vamos a ver por qué es establecido por Dios, dónde tiene su origen, para poder explicar esta especie de dicotomía o posible contradicción a nuestra manera de ver las cosas entre un Dios que dice no matarás, pero sin embargo después parecería estar pidiéndonos sacrificios de animales, ¿sí? Derramamiento de sangre, e incluso pide la muerte de su propio hijo, ¿sí? Porque si no parecería que no hay otra solución para el pecado. Y digo esto a nuestra forma de ver las cosas. Por eso vamos a introducirnos en este tema tan importante que va a tener una continuación. Vamos a estudiar luego de este tema la cruz del unigénito, ¿sí? Donde vamos a plantar las bases de los sacrificios que apuntan a Cristo, y después vamos a tratar de meditar en por qué vino Cristo a morir por nosotros. Entonces vamos a introducirnos directamente en la palabra, ¿sí? En los versículos. ¿De dónde sale el término este del chivo expiatorio? Vamos a leer un poco la historia de Adán y Eva, ¿sí? Cuando caen, cuando pecan. Después de haber comido el fruto, ¿sí? Eva especialmente primero, que fue engañada, luego lo dio a Adán. Génesis 3:8 nos dice que oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios enfrente, o entre, mejor dicho, los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, y prestemos atención a esto: la mujer que vos me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó a mí. Y podríamos hasta agregar entre paréntesis: la serpiente que tú hiciste. ¿Sí? La mujer que vos me diste, la serpiente que vos creaste. Prestemos atención a esto porque es el punto central de lo que va a venir. El hombre y la mujer, hablo del hombre en general, no quieren asumir la propia culpa, no quieren llevar la culpa sobre ellos y la ponen en alguien más, terminando por ponerla sobre Dios mismo. ¿Sí? El hombre es quien busca un chivo expiatorio. ¿Sí? Este concepto nace de lo que el hombre tiene en su corazón y lo que sale por su boca. El hombre es quien busca un chivo expiatorio. Las preguntas que todos nos podemos hacer: ¿acaso Dios no podía simplemente perdonar a Adán y a Eva? ¿Cómo es que Dios pudo en el cielo perdonar
a esa cantidad de ángeles que en un principio estaban con Satanás, porque en un principio eran la mitad de los ángeles, pero que cuando fue desterrado del cielo terminó siendo solamente una tercera parte. Cuando esos ángeles que primero estaban con Satanás y luego vuelven con Dios, ¿sí? ¿Cómo fueron perdonados? ¿Acaso se sacrificaron corderos en el cielo? ¿Acaso se crucificó a Cristo en el cielo? Son preguntas, ¿eh? Yo no estoy dando respuestas, estoy haciendo preguntas para que meditemos en esto. Recordemos que el pecado inicia en el cielo y no en la tierra, por lo tanto, ahí podemos encontrar alguna punta por donde empezar a estudiar más, ¿no? Del tema del perdón, de la expiación. Pero vamos a centrarnos ahora de vuelta en Adán y a Eva. Ellos están pidiendo un chivo expiatorio, están pidiendo que otro cargue la culpa que a ellos le corresponde, porque se les había dicho que el día que comieran del fruto iban a morir. Fíjense lo que dice Génesis 3:14 en adelante. Jehová Dios le dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y este versículo que viene es clave porque nos da cuál es la voluntad de Dios. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios quería poner una enemistad, ¿sí?, entre el hombre y el pecado, entre los descendientes del hombre y los descendientes de aquellos que elijan a Satanás como su padre, ¿sí? Iba a haber una enemistad dentro del hombre que iba a ser puesta por Dios, no iba a ser natural, porque ahora la tendencia natural del hombre es hacia el pecado, ¿sí? Y sabemos que esa simiente es Cristo, ¿sí? Dios quería poner a Cristo en el corazón del hombre. Ese es el fundamento del pacto eterno de Dios, ¿sí? Poner a Cristo en el corazón de los hombres para que haya una enemistad entre los hombres y el pecado. Pero ahora, el versículo 21 nos dice que Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Acá no hay una referencia natural a un primer sacrificio, pero lo podemos encontrar de forma implícita. Para que haya túnicas de pieles, las pieles vienen de animales, de algún ser vivo, entonces suponemos y entendemos de que hubo un sacrificio, ¿sí? Y entendemos que es el sacrificio de un cordero por todo lo que la Biblia nos dice más adelante a lo largo de todas sus páginas, ¿no es cierto? Ahora, si Dios quería poner a Cristo en el corazón de los seres humanos y que eso iba a ser la herramienta, ¿sí? Iba a poner esa enemistad para que el hombre pudiera vencer el pecado, ¿por qué ahora hay un sacrificio? Recordemos que lo que estaba en el corazón de Adán y Eva era poner su culpa sobre otra persona, en este caso sobre Dios. Y Dios lo que hace es aceptar esa culpa. Acepta esa culpa. Y Cristo dice, yo voy a llevar esa culpa. Para que no los aplaste, yo la voy a llevar. Pero ahora, mediante este sistema, ¿sí?, que yo les voy a dar, mediante este sistema de sacrificios que yo les voy a dar, o en este caso empezamos por uno puntual, ¿no es cierto?, en este acto que yo les voy a dar, Dios quería que el hombre entendiera qué es lo que estaba en su corazón, qué es lo que había provocado con su pecado. Vamos a seguir avanzando. Mateo 5:21 nos explica, ¿sí? Dice lo siguiente: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Cualquiera que matare será culpable de juicio.
Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al fuego del infierno. Entonces, Jesús enseña que el pecado no es solamente la acción de levantar la mano y quitar la vida, sino que ya el pensamiento es un asesinato. Y lo que Adán y Eva tenían en su corazón, al echarle la culpa a Dios, en su corazón ellos estaban matando a Dios, ¿sí? Esto es lo que dice la Biblia, es un principio bíblico, ¿sí? Fíjense cómo se amplía esto más en un hecho de la vida de Jesús, ¿no es cierto? Enfrentando a los judíos. Jesús lee su corazón en Juan 8:40 y les dice: ustedes en cambio quieren matarme a mí, que le he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios. Abraham jamás hizo algo así. Las obras de ustedes son como las de su padre, ¿sí? El diablo. Y después Jesús sigue hablando y los judíos le dicen: después, ¿cómo no querés que te acusemos de blasfemia, de mentir? ¿Cómo es que nosotros te queremos matar? ¿De dónde sacás eso? Eso es mentira. Y sin embargo, Jesús afirmó: les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. ¿Sí? Se estaba adjudicando el nombre de Dios. Y entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió inadvertido del templo. Fíjense cómo lo que los judíos tenían en su corazón, sin manifestarlo en acciones físicas, era asesinato. Y el pecado, ¿sí?, que comienza en el corazón del hombre, cuando se le da rienda suelta y un poco de tiempo, se termina materializando en obras. Los judíos que tenían asesinato en su corazón terminaron por querer apedrear a Cristo, ¿sí? Entonces, volviendo a Adán, lo que Dios quería mostrarles a través del sacrificio es que en su corazón ellos tenían asesinato. Ellos habían puesto la culpa sobre Cristo, sobre Dios, ¿no es cierto? Ellos habían matado a Dios en su corazón. Y mediante el sacrificio lo que Dios quiere es que ellos se den cuenta de lo que su pecado había producido, de lo que sus palabras y de lo que había en su corazón iba a terminar produciendo en la humanidad cuando con los años estos pensamientos se desarrollaran, cuando en los hijos, en los nietos y en todas las generaciones posteriores de Adán, este pensamiento de buscar un chivo expiatorio, de poner la culpa en Dios, se desarrollara en hechos, ¿sí?, pensando en el futuro de Cristo. Fíjense lo que dice Isaías 53:4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El pecado de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este versículo nos está diciendo de que el ser humano siempre estuvo equivocado en cuanto al motivo por el cual Cristo murió en una cruz. Y déjenme explicar algo más sumando a esto Salmos 46. Dios dice, ¿no? O en este caso, Cristo es el que habla a través de David. Dice, Cristo le dice a Dios, ¿no? Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito sobre mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en el medio de mi corazón. La Biblia nos dice que las ofrendas de sacrificio a Dios no lo agradan, que Él no la demandó. ¿Sí? La idea de un chivo expiatorio parte de Adán y Eva, ¿sí? Parte de Adán y Eva, y Dios les da lo que ellos tenían en su corazón. En principio,
a través de un sacrificio de un cordero para que ellos pudieran entender que si sus sentimientos y sus ideas de buscar un chivo expiatorio se materializaban a través de los años, a través de sus descendientes, iban a terminar en algo literal. Lo que ellos tenían en su corazón se iba a materializar en la muerte del Hijo de Dios. Pero Cristo nos dice que al Padre el sacrificio y la ofrenda no le agradan. No le agradan. Lo que le agrada es el hacer tu voluntad. Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Esa es la misión de Cristo al mundo. Venir a mostrar que se puede vivir haciendo la voluntad del Padre y que esto es lo que le agrada al Padre, no los sacrificios y las ofrendas. Los sacrificios y las ofrendas Dios las da. ¿Por qué? Porque el hombre lo demanda en su corazón. Y está utilizando esto que nace en el corazón del hombre, Dios lo utiliza para que el hombre pueda entender qué es lo que estaba deseando y qué es lo que estaba pidiendo. Entonces, tenemos que aceptar lo que dice, ¿no es cierto?, este Salmos, de que nosotros lo tuvimos por herido de Dios. ¿Qué significa esto? Que nosotros durante toda la historia de este mundo pensamos que Dios es el que demandaba que su Hijo muera para poder perdonar a la humanidad. Es necesario. Si Cristo no muere, yo no puedo perdonar. ¿Sí? Eso es lo que el hombre piensa. Pero el versículo nos está diciendo, ¿sí?, el versículo anterior de Isaías 53, que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, lo que nosotros hicimos, ¿sí? Porque si bien Adán y Eva fueron los primeros, nosotros no nos quedamos atrás, somos todos participantes de lo mismo. En nuestro corazón matamos constantemente al Hijo de Dios. Si aceptamos que estamos equivocados en eso, vamos a agregarle también un punto que está en Colosenses 1:19, que dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Quién es el que está enojado con Dios? ¿Quién es el que le tiene miedo a Dios? Adán y Eva fueron los que se escondieron. Ellos declararon: nos dio miedo, estamos desnudos, ahora tenemos miedo de que nos castigues, de que nos mates por haber pecado. Y Dios vino a visitarlos como lo hacía todos los días. Todos los días tenían comunicación con su Creador. Pero ahora ellos creían que Dios estaba enojado. Ellos creían que Dios los quería matar. Ellos creían que Dios era el que daba la paga por haber pecado. ¿Sí? Es lo que ellos creían y es lo que nosotros creemos. Sin embargo, fíjense lo que dice Crónicas 7:3. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender fuego del cielo y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron, y alabaron a Jehová diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová, y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas, y así dedicaron la casa de Dios, el rey y todo el pueblo. Fíjense que los descendientes de Adán y Eva terminan por malentender lo que significaba el sacrificio. ¿Sí? El hombre siempre pensó que Cristo tenía que morir porque Dios lo demanda. Pero sin embargo, el sacrificio original muestra lo contrario. Muestra, o debería mostrar, ¿sí?, que es por nuestra causa. Sin embargo, ahora, todos los seres humanos malentienden esto, ven fuego del cielo o ven a Dios manifestarse y se esconden como Adán y Eva, o, en este caso, sacrifican 22,000 bueyes y 120,000 ovejas porque
tienen miedo, porque vieron fuego del cielo. Entonces los sacrificios pasan a ser ahora algo para apaciguar a Dios, porque el hombre cree que Dios está enojado y que lo va a matar por haber pecado. Sin embargo, lo que Colosenses 1:19 nos dice es que el que reconcilia las cosas consigo mismo es Dios, ¿sí? A pesar de que el hombre se enoja con Dios sin sentido, por entenderlo mal, porque el pecado le nubla el conocimiento, aún así Dios hace todo lo que tiene que hacer para que el hombre se desenoje. Y fíjense que quien hace el primer sacrificio, o sea, quien termina matando a la víctima, también es el hombre. Eso es un símbolo que nos explica, que nos da a entender de que es el hombre mismo, ¿sí?, quien puso la culpa en Dios y a partir de ahí malentendió a Dios en todo lo que Dios quiso hacer. Vamos a un segundo sacrificio que aparece en la Biblia, o el primer sacrificio explícito, ¿no?, que es con Caín y Abel. Génesis 4:3 dice que aconteció en el transcurrir del tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda de Jehová. Esta palabra, en el transcurrir del tiempo, si la buscamos en la concordancia Strong, la palabra ketz, dice fin, cabo, término, una extremidad. Y en la Biblia recordemos que la palabra tiempo se usa, por ejemplo, en Daniel cuando dice tiempos, tiempo y la mitad de un tiempo, hace referencia a un año, ¿sí? Por lo que podríamos traducir, ¿sí?, que al finalizar el año, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y sabemos que asimismo también lo hizo Abel, ¿no es cierto? Y Hebreos 11:4 nos dice que por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe estando muerto todavía habla. Entonces, yo lo que quiero dejar claro es que el sistema de sacrificios, Dios se lo da a Adán. Ahora, la pregunta es ¿por qué? Si a Dios sacrificio y ofrenda no le agradan, se lo da porque el hombre es quien lo pide, es lo que está en el corazón del hombre. Y Dios lo materializa, ¿sí?, en el sacrificio de un cordero para que el hombre vea cuál es el resultado de lo que él está sintiendo y lo que está pensando. Y vemos que al final del año, Caín y Abel vinieron a hacer un sacrificio. Esto es lo que Dios le había enseñado a Adán y lo que Adán le había enseñado a sus hijos. Al final del año, un sacrificio. ¿Sí? Esto es por ahora lo que yo entiendo, de lo que Dios les pidió en cuanto a los sacrificios a Adán y a su descendencia al finalizar el año. Estoy abierto a que se me muestre algo más, algo que Dios haya pedido fuera de lo que es la finalización del año. Sabemos que al finalizar el año tenemos fiestas solemnes que son trompetas, Yom Kippur y la fiesta de las cabañas. Es muy posible que Yom Kippur, con todo su símbolo en el santuario, haya sido la ocasión en la que Dios les pidió que ofrecieran un cordero, ¿sí? No estoy siendo contundente en esto porque es lo que yo entiendo, ¿sí?, de lo que dice el texto. Porque después vemos más adelante que no hay muchas referencias a sacrificios en la historia de los patriarcas. Ellos, o por lo menos la Biblia no cuenta que lo hacían mañana, tarde, después el doble los sábados y en todas las fiestas y en la Pascua y en cabañas y matutino, vespertino y todo una cuestión de muerte y derramamiento de sangre continua. La Biblia no nos indica eso antes de lo que fue el santuario terrenal en Moisés. Vemos que, por ejemplo, Abraham quiere hacer un pacto con Dios y corta un sacrificio a la mitad y derrama la mitad de la sangre y la separa, pero no vemos que esto sea un mandato de Dios, ¿sí? Lo que sabemos que es un mandato de Dios es que por la fe, Abel, ¿sí?, y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, entonces por la palabra de Dios, Abel ofreció un sacrificio al final del año.
todo lo que se le agregue a esto posiblemente es la desvirtuación, no sé si así se dice, ¿sí? De lo que Dios originalmente les había confiado, no porque fuera su voluntad original, sino que es por lo que el hombre tenía en su corazón. Ahora, fíjense que llegamos a la parte de Moisés y del santuario terrenal. Pasaron miles de años con el hombre teniendo esta responsabilidad o esto que Dios le había mandado de los sacrificios, pero por algún motivo termina totalmente desvirtuado, totalmente falsificado, con el hombre queriendo agradar a Dios a través de sacrificios o buscando el perdón a través de un montón de sacrificios. Y entonces Dios le dice lo siguiente, ¿no? Después de que salen de esclavos de Egipto, dice: altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos, tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Entonces, en otras palabras, Dios le está diciendo, ¿sí? Yo les había dicho que una vez al final del año ofrezcan un sacrificio. Ahora, cada vez que ustedes piensan que yo estoy enojado, sacrifican. Cada vez que me quieren agradar, sacrifican. Cada vez que pecan, sacrifican. Ofrenda y sacrificio no te agrada, dijo Jesús, ¿no es cierto? Entonces dice, bueno, si mediante los sacrificios me quieren agradar, está bien, pero vamos a ponerle un límite, dice Dios, ¿no? Lo vas a hacer en altar de tierra, no lo hagas en altar de piedra, y si es de piedra que no sea labrada, ¿sí? Y así igualmente te voy a bendecir en esto que vos me estás proponiendo. Eso es lo que Dios le está diciendo al pueblo, ¿no? Porque después Dios vuelve a repetir en Jeremías 7, 22 en adelante: porque yo no hablé con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Yo no les mandé nada de eso. Por eso es que Éxodo es claro cuando dice tus vacas, tus ovejas, tus ofrendas de paz, tus holocaustos. Porque yo no les mandé nada de eso, ¿sí? Mas les mandé esto diciendo: escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Pero ¿qué pasó? Ellos no oyeron ni inclinaron su oído, y antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. ¿Cómo fueron hacia atrás y no hacia adelante? Derramando sangre todo el tiempo, como si esto fuera algo mágico que iba a agradar a Dios para que Dios los perdone. Habían desvirtuado el carácter de Dios y la palabra de Dios. Tenemos algunas citas para ampliar un poquito más esto que hemos visto. Patriarcas y Profetas, en la página 41, nos dice: Adán no podía negar ni disculpar su pecado, pero en vez de mostrar arrepentimiento, culpó a su esposa, y de esa manera al mismo Dios. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. El que por amor a Eva había escogido deliberadamente perder la aprobación de Dios, su hogar en el paraíso y una vida de eterno regocijo, ahora, después de su caída, culpó de su transgresión a su compañera y aún a su mismo Creador. Tan terrible es el poder del pecado. Acá vemos cómo la sierva de Dios nos explica, ¿sí?, que el chivo expiatorio nace en el corazón de Adán, sacando la culpa de él y pretendiendo que otro la lleve, y nos dice que esto es a causa del pecado, ¿sí? El hombre, después del pecado, le tiene miedo a Dios, cree que si no obedece, Dios lo va a destruir, ¿sí? Y por eso es que a través de los sacrificios, a través de las obras, trata de agradarlo. En la página 335 de Patriarcas y Profetas nos dice que el sistema de sacrificios confiado a Adán, digo entre paréntesis, posiblemente un sacrificio al final del año, fue también pervertido por sus descendientes.
la superstición, la idolatría, la crueldad y el libertinaje corrompieron el sencillo y significativo servicio que Dios había establecido. A través de su larga relación con los idólatras, el pueblo de Israel había mezclado muchas costumbres paganas con su culto. ¿Sí? Por eso es que Dios, para evitar de que fuera algo totalmente pagano, en el Sinaí les da ciertas reglas con respecto a los sacrificios dentro del contexto del santuario. Que si ustedes vieron el capítulo de la serie anterior, el contexto del santuario terrenal es del antiguo pacto. Son las promesas del hombre hacia Dios. Es el hombre queriendo agradar a Dios y el hombre queriendo justificarse por sí mismo. ¿Sí? Seguimos en Patriarcas y Profetas. Esta es una cita que hay varios fragmentos. Dice que el sacrificio de animales fue ordenado por Dios para que fuese para el hombre un recuerdo perpetuo, un penitente reconocimiento de su pecado y una confesión de su fe en el Redentor prometido. Tenía por objeto manifestar a la raza caída la solemne verdad de que el pecado era lo que causaba la muerte. Entonces, vamos a resumir un poquito esto. Adán en su corazón mató a Cristo, porque puso su culpa sobre él y la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, lo mandó a la muerte a Cristo. Entonces, Dios les da el sacrificio para que Adán se dé cuenta de que él estaba matando a Cristo con sus pecados. Adán lo entiende, Eva lo entiende, lo dan a sus hijos, Abel lo entiende, pero ya Caín no lo entiende. Y ahí es donde comienzan ahora dos simientes. La simiente que iba a recibir a Cristo en su corazón para vencer el pecado y la simiente de Satanás, que es la que iba a corromper todo lo que Dios había dicho e iba a ser enemiga de la simiente de Dios. ¿Sí? El sacrificio tenía justamente por objeto el entender de que el hombre estaba matando al Hijo de Dios y que en realidad era el pecado lo que destruye, el pecado es lo que mata y no Dios quien lo hace. Y sin embargo lo estamos comprendiendo de una manera completamente diferente. Entendemos que es Dios quien le gusta, quien lo pide, ¿sí? Que pide la sangre de su Hijo porque si no, no puede perdonar. Y que el que no acepta la sangre de su Hijo, Dios lo va a tirar a un lago de fuego y azufre. Fíjense qué mal, por causa del pecado, todos nosotros comprendemos mal a Dios. Sigue diciendo la cita, que para Adán el ofrecimiento del primer sacrificio fue una ceremonia muy dolorosa. Tuvo que alzar la mano para quitar una vida que solo Dios podía dar. Por primera vez iba a presenciar la muerte, y sabía que si hubiese sido obediente a Dios, no la habrían conocido ni el hombre ni las bestias. Mientras mataba a la inocente víctima, temblaba al pensar que su pecado haría derramar la sangre del Cordero Inmaculado de Dios. Adán, al degollar al Cordero, entendió qué es lo que él hizo en su corazón al poner su culpa sobre Dios y sobre Cristo. Ahora sus descendientes iban a pervertir este significado. Esta escena le dio un sentido más profundo y vívido de la enormidad de su transgresión, y que nada, sino la muerte del querido Hijo de Dios podía expiar, y se admiró de la infinita bondad que daba semejante rescate para salvar a los culpables. Una estrella de esperanza iluminaba el tenebroso y horrible futuro y le libraba de una completa desesperación. Adán comprendió que ahora lo que él había hecho en su corazón de matar a Cristo, de poner su culpa sobre Cristo, porque él lo pidió, ahora Dios lo iba a hacer real. ¿Sí? Cristo iba a venir para llevar la culpa de Adán. Él lo había pedido en su corazón, él lo había manifestado, y si esa era la forma por la cual Adán iba a entender, Dios estaba dispuesto a hacerlo de esa manera. Dios quería poner
a Cristo en el corazón de Adán, para que Adán se diera cuenta de que podía ser perdonado. Pero Adán puso su culpa sobre Cristo, y Cristo la aceptó y la llevó por él, y la llevó por mí, y la llevó por ustedes. Entonces, es un tema muy grande, es un tema muy complicado, ¿sí? Recordemos que esto tiene una segunda parte, ¿sí? Porque muchos podrán decir, bueno, entonces si Dios no quería el sacrificio, ¿por qué vino Cristo? ¿Por qué tuvo que morir Cristo? ¿Por qué la Biblia dice que mediante la sangre de Cristo obtenemos perdón, obtenemos remisión de pecado? Eso es todo lo que vamos a ver en el tema que viene, ¿sí? Pero les pido que tengan paciencia, que no saquemos conclusiones apresuradas, que no agreguemos cosas que los textos no dicen, sino que nos limitemos a ver qué es lo que sí dice. Y en resumen, los textos dicen que Dios dio el sistema de los sacrificios, pero también dicen que eso a Él no le agrada, y también nos dicen que quien pide el chivo expiatorio es el hombre. Entonces, armonicemos todo esto, ¿sí? Dios le da al hombre lo que el hombre pide, lo que el hombre demanda. Ahora ustedes me podrán decir, ¿pero cómo? Dios, que está sentado en el trono gobernando el universo, se rebaja a hacer lo que el hombre quiere, se rebaja al capricho del hombre. Bueno, el amor de Dios es tan grande que nosotros no lo podemos explicar. Y brevemente puedo dar 2 ejemplos en la Biblia para que veamos que Dios siempre actúa de esta manera. Por ejemplo, cuando Israel pidió un rey, Dios no estaba de acuerdo con eso. Le dijo a Samuel, dales lo que piden, porque ellos no te están desechando a ti, sino a mí. No solo se los da, sino que elige quién debía ser el rey. Elige a Saúl. Y cuando Saúl se corrompe, vuelve a elegir un rey, que es David. A pesar de que él no quiere, camina con Israel en lo que Israel demanda. Y lo mismo podríamos decir en la conquista de Canaán. Dios les dijo, pasen el Jordán, suban y tomen la tierra, porque los tábanos y las avispas van a correr a la población. No va a ser enseguida, va a tardar 1 año, 2 años, 3 años, para que, ¿sí?, las mismas plagas después no se vuelvan sobre ustedes. Ustedes suban y tomen. Sin embargo, el pueblo manda espías, creyendo que tiene que luchar, ven gigantes y ven que no van a poder vencer. Y sin embargo, después Dios los acompaña durante toda su historia en el camino de la guerra. Les da instrucciones sobre cuándo ir a la guerra, cómo ir a la guerra. Pero no significa que Él lo quiera. Es lo que el pueblo pidió, la manera en la que el pueblo lo eligió hacer, y Dios en su amor, que es inentendible para nosotros, los acompaña en el camino que ellos escogen. El mismo principio se aplica en los sacrificios. A Dios no le agrada, pero es lo que el hombre demandó, y Dios por amor, baja hasta donde se encuentra el hombre con tal de que el hombre pueda entender y pueda conocerlo. Meditemos en este amor gigante que tiene Dios por nosotros y nos vemos en el próximo capítulo, que sé que vamos a estar esperándolo con muchas ansias, ¿sí? Porque esto tiene que ver con el plan de salvación, tiene que ver con nuestra redención. Que Dios nos bendiga y nos dé sabiduría, ¿sí?, en todo lo que pensemos y en todo lo que estudiemos. Hasta el próximo capítulo.